Historia de Marcelino Champañac. Marcelino Champañac. Hola, mi nombre es Ana Yancy Shirani Trejo Páramo, del Colegio Manuel Concha Marista, y les voy a hablar de la historia de Marcelino Champañac. Marcelino Champañac fue un sacerdote francés que fundó la Congregación de los Hermanos Maristas. Nació en el año de 1789, el mismo año de la Revolución Francesa, en Rosse, una aldea en las estribaciones de los Montes de Pilat, al sur de Lyon. ¿Qué fue lo que hizo? Marcelino Champañac fundó el Instituto de los Hermanos Maristas en 1817, como respuesta a la necesidad de educación y evangelización de niños y de los jóvenes, especialmente de los más necesitados, a los que se entregó con entusiasmo, y para los que soñó su entorno seguro, sintiendo que para educar hay que amar. Para educar hay que amar, esa fue una de sus frases. Marcelino Champañac, sacerdote francés que fundó la Congregación de los Hermanos Maristas, nació en el año de 1789, el mismo año de la Revolución Francesa, en Rosse, al sur de Lyon. Sus padres, Juan Bautista y María Teresa, tuvieron 10 hijos. Marcelino fue el noveno. Durante su infancia trabajó en casa. Su familia poseía una pequeña granja y un molino. A los 10 años comenzó a ir a la escuela, pero a los pocos días se desanimó y no volvió. A los 14 años pasó por su casa un buen sacerdote que iba reclutando jóvenes para el seminario. Se fijó en Marcelino y le animó: «Tienes que estudiar para ser sacerdote, Dios lo quiere», y Marcelino se decidió. Ingresó en el seminario menor y comenzó sus estudios con muchos problemas. Como no había ido a la escuela, apenas sabía leer y escribir. Suspendió el primer curso y le invitaron a quedarse en su casa. Pero Marcelino no se desanimó y continuó estudiando. Después de muchos esfuerzos fue pasando los cursos y pasó al seminario mayor en Lyon. Tenía ya 24 años. Allí, junto con otros seminaristas, compañeros de estudios, empezó a madurar la idea de fundar una congregación de hermanos dedicados a la enseñanza y a la catequesis de los niños. 3 años después fue ordenado sacerdote y lo destinaron a La Valla. En el pueblo los niños no tenían escuela ni catequesis y los mayores apenas iban a la iglesia. Marcelino empezó a hablar con la gente, se hizo cercano a todos y el pueblo lo aceptó de buen grado. Tras una fuerte experiencia con un joven moribundo, el P. Champañac decide fundar una congregación de hermanos que se dedicaran a la enseñanza y a la catequesis de los niños y jóvenes, especialmente los más necesitados. Enseguida dio los primeros pasos y el 2 de enero de 1817 reunió, en una casita alquilada cerca de la parroquia, a 2 jóvenes que le habían manifestado su deseo de ser religiosos. Se llamaban Juan María Grangón y Juan Bautista Audaz. Este fue el principio de los hermanos maristas. Pronto acudieron otros jóvenes. Marcelino les ayudó a organizar su vida en comunidad: oración y trabajo, formación personal, sencillez y pobreza. Una filial devoción a la Virgen María, bajo cuya protección se puso desde el primer momento la naciente congregación. Después de un periodo de formación, Champañac les dio un hábito religioso y los jóvenes firmaron sus primeros votos. Al cabo de un año, Marcelino abrió una escuela en La Valla y enseguida se hicieron cargo de ella los hermanos. Después de esta primera escuela vinieron muchas más. Los párrocos y alcaldes de los pueblos vecinos se diputaban a los hermanos. Así el Instituto de los Hermanos Maristas comenzó a crecer, no sin dificultades, y hubo que construir una nueva casa, porque en La Valla ya no cabían todos. Marcelino Champañac fue un hombre que llevó a cabo una obra extraordinaria. Cuidó como un buen pastor a la gente de su parroquia, atendió huérfanos y ancianos, pero sobre todo se consagró a la educación religiosa de la juventud. Ciertamente, aquello no fue nada fácil. Su austeridad personal y el trabajo incansable fueron minando su salud. Murió en la madrugada del 6 de junio de 1840, a los 51 años de edad, rodeado de sus hermanos. Sus restos descansan en la capilla del Sala del Hermitage. En el momento de su muerte, la congregación tenía cerca de 300 hermanos, más de 50 ya habían muerto, 50 casas y escuelas y alrededor de 7,000 alumnos. Marcelino Champañac fue declarado beato en Roma en el 29 de mayo de 1955, domingo de Pentecostés. Tras un largo y detallado estudio, los expertos habían declarado la autenticidad de 2 milagros obtenidos por su intercesión. La ceremonia de canonización
del padre Marcelino Champagnat fue celebrada un domingo del 18 de abril de 1999. El 29 de mayo de 1955 fue beatificado por el Papa Pío tras reconocer 3 milagros: las curaciones de un cáncer terminal de la estadounidense señora Grundy y una meningitis mortal de un joven llamado Rinaldo de Madagascar, así como la expansión del Instituto Marista. El 18 de abril de 1999, el Papa Juan Pablo II firma el decreto de canonización tras reconocer el 4º milagro, la curación súbita de la hipoplasmosis de un hermano marista uruguayo. Fue canonizado ese día en el Solemne Eucaristía en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, ante la presencia de miles de personas, entre ellos numerosos miembros de la familia marista. ¿Qué nos enseñó Marcelino Champagnat? La misión que Marcelino Champagnat dio a los primeros hermanos fue formar buenos cristianos y honrados ciudadanos, y esta nueva misión sigue siendo hoy, y más que nunca, nuestra misión como educadores maristas. Si formar buenos cristianos y honrados ciudadanos es un desafío para nuestro siglo. ¿Cuáles fueron las principales obras de Marcelino Champagnat? Su obra más representativa es la Casa de Hermitage, santuario levantado sobre roca viva para cimentar la fe de sus discípulos. Pero la gran obra de Marcelino Champagnat ha sido sin duda la fundación de los Hermanitos de María, maristas, para hacer realidad una utopía que le rondaba por el corazón desde su juventud. ¿Qué frases dijo Marcelino Champagnat? Las frases que dijo Marcelino Champagnat no lo olvidemos. Con Jesús lo tenemos todo y sin Jesús no tenemos nada. La educación es para el niño lo que él cultivó para el campo. Por muy bueno que éste sea, si se deja de arar, no produce más que zarzas y malas hierbas. Entre otras frases, Marcelino respondió: si Dios nos envía 50 buenos hermanos, las haría mayores y mejores. Lo que nos falta no es dinero, sino buenos hermanos. Una comunidad es suficiente, rica cuando sus miembros son buenos. Y eso es lo que pido a Dios todos los días. Si tienen la dicha de grabar en el corazón de los niños la preciosa devoción a María, han asegurado su salvación. Un hombre de fe, entusiasmado por la educación, firme presencia de amor e ilusión. ¡Viva Marcelino Champagnat! ¡Viva, viva! ¡Viva Marcelino Champagnat! ¡Viva, viva! Supo conquistar el corazón del niño que pide amistad. Supo edificar con los hermanos un cálido hogar, junto a María, reina de la paz. ¡Viva Marcelino Champagnat! ¡Viva, viva! ¡Viva Marcelino Champagnat! Enseñanzas de Marcelino Champagnat. Practicó una estricta autodisciplina basada en el estudio, la reflexión y la oración, el ascetismo, la caridad, la meditación y el ayuno. Aun así, mantuvo un discernimiento prudente y delicado en lo relativo a la conciencia, sembrando la compasión, prudencia, entre otras cosas, la paciencia, comprensión ante las debilidades humanas. Y esta fue la vida e historia de Marcelino Champagnat. Gracias. Espero que hayan aprendido algo sobre la historia de Marcelino Champagnat y cómo contribuyó a lo largo de su vida este personaje o figura importante para nosotros los maristas.